estar en tu presencia. Quiero estar
bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Díselo con todo tu corazón a Él, mi hermano. Yo le quiero adorar. Póngase sobre sus pies esta tarde. Cuán bello es el Señor. Tú eres hermoso, Señor. Cuán hermoso es el Señor. Alábelo, alábelo. Alabe el que vive. Cuán bello es el Señor. Él es hermoso, Él es hermoso. Yo le quiero adorar. Alabe, alabe, hermano, alabe, alabe. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Alabe el que vive, hermano, alabe, alabe es el Señor. Cuán bello es el Señor. Él es hermoso. Estamos en su presencia. Cuán hermoso. Recibe la alabanza, Señor, la adoración. Aquí estamos humillados. Cuán bello es el Señor. Declarando tu grandeza, Señor. Levante sus manos. Digan al Señor. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Eres hermoso, siempre resplandecerá. Dele gloria y honra al que vive. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia fue derramada sobre ti, Señor. Aquí estamos esta tarde, Dios, dándole gloria, honra, alabanza, exaltación, gratitud, Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Glorifíquese, Señor. Bendiga a su pueblo, Padre. Bendiga nuestras vidas, Señor. Bendíganos, Señor. Recibe gloria y honra, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria. Adore, hermano, adore, adore. Aleluya.
aplauso al Señor esta tarde. Alábele porque Él vive, hermanos. Alábele porque Él vive y reina. Y hoy reina en nuestros corazones. Él es el Señor de nuestras vidas. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, ¿cuántos se gozan? Gócese, hermano. Gócese siempre en la presencia del Señor. Sean bienvenidos todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede del podernos reunir una vez más. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos. Sean bienvenidos todos. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia que Dios quiere formar. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Versículo 3 en adelante vamos a leer esta tarde. Todos juntos leamos la palabra del Señor. Dice la palabra: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y dice el versículo 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Vamos a orar esta hermosa tarde. Hay peticiones. Cuando usted tenga una petición, ahí están estas hermanas diaconisas. Tenemos un formulario para que usted lo pueda llenar como este, y con fe oraremos al Señor para que sea Él el que pueda obrar. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias. Le damos gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia, Señor, que son nuevas cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos en este lugar para darle alabanza, para darle adoración, para exaltar su nombre, Señor, para traer cánticos espirituales, dándole la gloria, la honra, Señor, porque solamente usted merece gloria y honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, por las fuerzas, por el deseo, Señor, de buscar su presencia. Aquí estamos, Dios, sedientos, con hambre de ti, queriendo ser fortalecidos, queriendo, Señor, ser ministrados por el poder de su Espíritu Santo. Esta tarde, Señor, nos reunimos con un mismo deseo, con un mismo sentir, Señor, pidiendo una cosa. Y esta tarde oramos por las necesidades de tu pueblo. Nuestra hermana Karina López, Señor, pide por nuestra hermana Amanda Aragón, Señor, para que
sea usted el que dé la salvación a su vida. Que sea usted, Señor, el que tenga y haga misericordia, concediéndole, Señor, el arrepentimiento. Esta tarde oramos, Señor, por la familia Madrid, Señor, para que sea usted el que envíe el consuelo, que sea usted, Señor, que sane, restaure, fortalezca la vida de mi hermano, juntamente, Señor, con la vida de mi hermana Vilma Madrid, Señor. Que sea su Espíritu Santo el que visite, Señor, sus vidas y les anime a poder seguir confiando en que, como dice tu palabra, que lo que para los hombres es imposible, para ti, Señor, y principalmente para el que cree, es posible. También oramos esta tarde, Señor, por mi hermana Carla Mazzini, Señor, que este martes se presentará delante de un juez de migración, donde te pedimos, Señor, que sea usted el que la represente, que sea usted, Señor, el que haga la obra, y que obre, Señor, conforme a su misericordia. Ponemos en sus manos, hay muchos hermanos, familias que se presentarán, Señor, delante de los jueces, para que sea usted, Señor, dando respuesta favorable, Señor, a la unidad de las familias. Tenga misericordia esta tarde de los que no le conocen. Le pedimos que nos hable por medio de su palabra, y que sea su Espíritu Santo, Señor, el que produzca arrepentimiento, salvación, edificación, Señor, y consolación al que ha venido triste, cansado. Que sea usted, Señor, hablándonos, que sea usted salvando a los que no le conocen, Señor, y que este sonido se extienda hasta lo más largo, Señor, de estas colonias, pero principalmente que llegue donde hay necesidad de ti, Señor, y que envíes palabra de salvación, de restauración, que liberte, Señor, al oprimido, al que está cautivo el pecado, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias esta noche. Reciba la gloria, reciba la honra, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La porción, hermanos, que esta tarde hemos leído narra cuando Jesús es ungido por una mujer que Juan le da nombre de María. Juan, el Evangelio de Juan también narra este acontecimiento. Todos sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo durante su ministerio encontró mucha oposición, y siempre recordamos ese versículo del Evangelio de Juan, cuando dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Eso habla de un rechazo, habla de una oposición, y realmente esta oposición, hermanos, venía de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los religiosos, los sacerdotes, que siempre, hermanos, presentaban una férrea oposición, y la oposición era a creer que Él era el que había sido enviado, aquel que Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Ese mismo Jesús que había sido prometido, y como lo decíamos la semana, que cuando Jesús hablaba y confrontaba a los judíos, como Juan los definía, todo aquel grupo de religiosos que se oponían al ministerio, a la predicación de Jesús. Y este caso, hermanos, en los versículos anteriores
podemos ver qué es lo que había causado, qué es lo que había provocado en la clase religiosa en que ellos se pusieran a la predicación del Señor. Y en el capítulo 11 del mismo evangelio según San Marcos, ahí el Señor, hermanos, había tenido muchos acontecimientos. Ellos estaban molestos por la entrada triunfal que el Señor había hecho a Jerusalén. El Señor los había confrontado cuando les dice que tuvieran cuidado de la hipocresía de los fariseos, de los religiosos, cuando el Señor en el capítulo 12 hace esa parábola de los labradores malvados, refiriéndose a la oposición que ellos habían presentado. Cuando el Señor también los confronta, hermanos, cuando en el capítulo 12, versículo 38, Él les habla, dice, cuidado de los escribas. Y lo que vino, hermanos, a provocar la mayor oposición es cuando Él habla acerca, hermanos, de la destrucción del templo de Dios. Eso fue lo que reventó, hermanos, en que hubiese una oposición más férrea al ministerio del Señor. Pero el Señor, hermanos, llega a la casa de un leproso, así lo dice el capítulo 14 que hemos leído, en el versículo 1. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y con mentira. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ya ellos habían, hermanos, hecho un plan, un complot para poder prender al Señor, para poder matarle. Pero la Biblia nos enseña que, como lo dice Juan, que aún el tiempo no había llegado para que pudiesen prenderlo. Dice la Biblia que se acercaba una de las fiestas principales que había el pueblo recibido por medio de Moisés, lo que era la celebración de la Pascua. Dice que cuando se celebraba la Pascua en Israel, dice que todos los judíos, todos los que pertenecían al pueblo de Israel, venían de diferentes lugares para celebrar este mandato que Dios había hecho, y esa es la causa por la cual ellos no querían provocar un alboroto, para que la gente y el pueblo no se alborotara al ver que ellos querían cumplir ese plan. Y por eso ahí vemos en esta porción que hay 3 sentimientos. Hay odio de parte de los fariseos, de los judíos, pero también hay agradecimiento en este hombre que dice que el Señor había sido invitado a la casa de un hombre que se le conocía como Simón el leproso. Esa es la parte del agradecimiento, pero también está la parte que queríamos resaltar esta hermosa tarde, al ver a aquella mujer que va delante del Señor y derrama un perfume de gran valor. Esa es una gratitud, ese es un agradecimiento. Por eso les decía, hay 3 situaciones: odio, rechazo de parte de los judíos, oposición, hay agradecimiento de parte de Simón el leproso, y hay, hermanos, gratitud de parte de esta mujer. Por eso lo decía, si gusta busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, donde Juan la describe que es y se refiere a la hermana de Lázaro. Todos conocemos, hermanos, quién es Lázaro. Es aquel que el Señor
lo describe como amigo de él y que es aquel que muere en el capítulo 11 y que el Señor lo resucita de los muertos. Y dice el capítulo 12, versículo 2, el 1, leamos: 6 días antes de la Pascua vino a Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. María servía y Lázaro era uno que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus cabellos, y la casa se llenó de olor grande. Ahí vemos, hermanos, la gratitud de esta mujer para con el Señor, pero antes está el odio que había provocado, hermanos, la reprensión de Jesús, el cuestionar a los religiosos, porque él, cuando les dice y habla acerca, hermanos, del templo, es lo que vino a producir, hermanos, algo en el capítulo 13 de Marcos, versículo 1 y 12. Si gusta, busquemos Marcos, porque eso es lo que detonó, aunque dice el mismo evangelio que desde antes ellos habían decidido en su corazón dar muerte al Señor. Y dice el versículo, capítulo 13, versículo 1: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Y dice el Señor: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esta es la causa que viene, hermanos, a ser el detonante de que los judíos, los religiosos, emprendan un odio tan grande que son capaces, y habían hecho consejo y había un acuerdo de prenderle y darle muerte. Pero como dijo el Señor: mucho tiempo estuve con ustedes y nunca atentaron contra él, porque Juan lo dice que aún no había llegado el tiempo. Pero ¿qué dice el Salmo 33? Donde el Señor se refiere que no era por el odio de ellos, no era por lo que habían decidido, sino que era el plan de Dios, el cual había sido, hermanos, declarado, y cómo, de qué manera el Señor lo había de cumplir. Y dice el capítulo 33 del Salmo, versículo 10: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Lo que ahí muestra que no era lo que ellos habían decidido. El Señor sabía y había dicho a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, pero que en Jerusalén él habría de sufrir por causa de los judíos que vivían ahí, que habría de ser, hermanos, prendido, había de ser condenado a muerte. Pero todos nosotros hoy lo sabemos que era el plan de salvación. Por eso el Salmo dice que él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Había, hermanos, un odio en contra del Señor. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que se oponen, hermanos, para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo. Siempre ha habido una oposición para poder hacer el evangelio. Y dice el capítulo 3 del libro de Marcos, donde Marcos dice que ya ellos desde mucho tiempo habían decidido el darle muerte al Señor. Y salidos los fariseos tomaron consejos, versículo 6, con los herodianos contra él,
para destruirle. O sea que el deseo de ellos era el poder prender al Señor, el poderlo llevar delante del César y el poderlo condenar, pero el odio era tal en el corazón de ellos, hermanos, que ellos pensaban que al llevarlo preso, al darle muerte, ahí iba a terminar, pero lo que no sabían ellos es de que también estaban contribuyendo al que el plan de salvación se pueda dar en la vida de este mundo. O sea que el odio de ellos no era la causa por la cual el Señor habría de ser condenado. Los profetas del antiguo tiempo habían declarado de que habría de ser enviado el Mesías, el Salvador del mundo, el que habría de morir por los pecados de esta tierra. Ese era el plan, el designio de Dios. El odio de ellos no podía detener, hermanos, el plan de salvación. Y por eso le digo, son tres elementos: odio, agradecimiento y gratitud. Y dice el versículo del capítulo 14, donde dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahí vemos el agradecimiento de Simón. La Biblia lo declara como un hombre que padecía de lepra, y ya lo hemos dicho, ya lo hemos predicado, que la lepra en un sentido espiritual significa lo que nosotros conocemos como el pecado, que solamente el Hijo de Dios tiene el poder para poder perdonar nuestros pecados. El Señor había sanado a este hombre que, por supuesto, ya no está leproso porque está con él. Hemos dicho que la lepra lo que hacía a los leprosos era incluirlos de la sociedad. Lo que a la lepra provocaba en ellos es que ellos fueran apartados del campamento del pueblo de Israel. Si usted no sabe, a ellos, hermanos, se les colocaba una campanita en su cuerpo para que cuando ellos caminaran, ellos hicieran ruido a través de la campana, y que la gente, hermanos, no pudiese contaminar de la enfermedad que en ese tiempo se le llama la lepra. Pero ahí vemos el agradecimiento de Simón, un hombre que está contento y que invita a Jesús a su casa. Y este Simón me hace recordar a Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, que también él invita. El Señor le dice: Mateo, desciende, Saqueo, desciende y ve a tu casa, que hoy la salvación llega. El Señor visitó la casa, y también recuerdo cuando Mateo, el publicano, se convierte al Señor, y cuando él, dice la Biblia, que se pone en pie y dice que lo que les he defraudado lo voy a devolver cuadruplicadamente. Ese es un agradecimiento. Él había experimentado la salvación. Él había experimentado, hermanos, el gozo que el Señor da cuando recibimos sanidad, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, cuando recibimos la visitación de Dios, cuando sentimos que Dios toma nuestras cargas, que conocidamente son el pecado que agobia la vida del hombre. Este hombre llamado Simón, lo que él hace al invitar a Jesús es mostrar agradecimiento al Señor. Lo que él hace es decirle: ven, come conmigo, porque yo estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida, hermanos. Y nosotros somos como Simón.
Nosotros somos como aquella mujer que dice la Biblia que padecía de flujo de sangre. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía y que en vez de irle mejor, le iba peor, y que cuando logra tocar el manto del Señor, dice que esta mujer inmediatamente recibió sanidad y que también decidió seguir al Señor en agradecimiento. Ese Simón representa, hermanos, nuestra vida. Simón representa que nosotros deberíamos invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestro hogar, que en agradecimiento a Él por lo que ha hecho por nosotros, debemos de acercarnos a Él, de tener una comunión con Él, de poder abrir las puertas de nuestro hogar y decirle: Jesús, ven conmigo, como Él lo dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta yo entraré a Él y cenaré con Él. Es cuando uno es agradecido, hermanos. Pero muchas veces somos como aquellos 9 leprosos. ¿Por qué digo 9? Porque eran 10 que el Señor había sanado. Pero se nombra que son 9 porque dice la misma palabra de Dios que solamente uno regresó a darle gloria, honra al Señor por lo que había recibido, que era la sanidad de la lepra, hermanos. Eso deberíamos ser nosotros, agradecidos. Deberíamos de tener, hermanos, gratitud con el Señor. Deberíamos dar todo como Mateo. Dice que Mateo dijo: lo que les he robado, se los devuelvo. Si a alguien he agraviado, yo lo voy a recompensar. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de agradecimiento a Dios, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Y cuando Él perdona, cuando Él llega a nuestra vida, hermanos, hoy somos amigos, hoy somos hijos del Rey. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos somos agradecidos con el Señor? ¿Cuánto damos lo mejor para el Señor? El Señor, hermanos, quería celebrar la Pascua en Jerusalén. Había oposición, pero el Señor hace un lado el odio de los religiosos, hace un lado, pero porque Él sabía que habría de morir, y había de morir, hermanos, por nuestros pecados. El agradecimiento, hermanos, de Simón representa nuestra vida. Deberíamos de imitar la vida de este hombre, el poder, hermanos, abrir la puerta de nuestro hogar, pero que no sea la puerta de nuestro hogar porque quizás tiene miedo que los hermanos lleguen y le roben algo. Quizás lo que debería hacer usted al haber recibido el favor de Dios, el haber sido libertado de la esclavitud, del pecado. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos muertos literalmente. Éramos esclavos del pecado. Estábamos, hermanos, caminando un camino que nos llevaba a la muerte. Estábamos caminando directamente al infierno, pero Cristo apareció, el Señor llegó, tuvo misericordia a nosotros, como mostró la misericordia con Simón, como mostró la misericordia con los leprosos, como mostró la misericordia con los ciegos, como mostró la misericordia con los endemoniados, como mostró misericordia con los sordomudos, como mostró misericordia con aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio y que según la ley ella debería de morir. Así como hoy lo dijo nuestro hermano pastor, refiriéndose a Acán, aquel que
narra el libro de Josué que había tomado, hermanos, del botín un lingote de oro. Había tomado cosas que el Señor les había dicho de que no tomaran cuando recibieran la victoria. Dice que el Señor le revela a Josué, pero hermanos, no tuvo la oportunidad que nosotros tuvimos, que merecíamos morir, que merecíamos el castigo eterno, pero hemos recibido, hermanos, la misericordia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Deberíamos estar muertos todos. Dice la Biblia que no hay uno que haga lo bueno. No hay ninguno, dice la Biblia, que todos se descarriaron a una. Por eso Romanos lo declara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí apareció el que se iba a celebrar lo que representaba la Pascua, el ofrecimiento de un cordero, el ofrecimiento del que aquel que dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo, hermanos, es nuestra Pascua. Él es nuestra salvación. Y el Señor había llegado, hermanos, así como llegó a la casa de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro invita al Señor a su hogar? Y dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma, y dice que el Señor tomó su mano y la sanó. Pero también dice que inmediatamente al recibir la sanidad se puso la orden del Señor. Ese es ser agradecido, ese es ser Simón, ese es invitar al Señor a nuestra casa. Por eso digo, había odio, había un agradecimiento. Y ahora viene, hermanos, la gratitud de esta mujer que dice que derrama un perfume de grande valor. La Biblia dice que eran 300 denarios, que significaba el salario de un jornalero durante toda la semana. Pero esta mujer no escatimó, hermanos, el valor del perfume, sino que fue, y dice la Biblia que derramó. Juan dice que ungió su cuerpo, su cabello. Y dice la Biblia que los mismos discípulos del Señor dijeron entre su corazón: ¿por qué esta mujer está haciendo semejante desperdicio? ¿Por qué no vendió este perfume de nardo puro y lo que vendieron lo hubiéramos dado a los pobres? Es el pensamiento de una persona que no tiene gratitud para con Dios, hermanos. Es una persona que es como el asadón. El asadón solo es para adentro. El asadón, cuando usted está trabajando con el asadón, no puede hacerle para afuera, solo para adentro. Estos discípulos estaban pensando en que era más importante darle a los pobres, pero no habían entendido que lo que esta mujer estaba haciendo era preparando al Salvador, era preparando al Cordero, que era necesario que fuera llevado hasta la muerte, y que a través de la muerte, hermanos, nosotros hoy tengamos esperanza de vida eterna. Era necesario que esta mujer ungiera al Señor estando vivo, que eso viene a representar lo que el Señor les había dicho por muchas veces a sus discípulos, pero que ellos no habían logrado entender cuando le dice: voy al Padre, pero no los dejaré solos, sino que enviaré el Consolador. Cuando Él le dice: voy pues a preparar morada para vosotros, pero dice que ellos no entendían. Y a través del acto de esta mujer, al ungir el cuerpo del Señor, el mismo Señor lo declara. Y dice el versículo 6: pero Jesús le dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros,
y cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí, le dice el Señor, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y aquí está, hermanos, cuando nosotros mostramos esa gratitud al Señor. La Biblia hizo referencia a aquella viuda que dice que dio la única blanca que tenía, y que el Señor alabó la acción de esta viuda, porque los que daban y daban más no lo daban de corazón, sino que lo daban por ser visto por los demás. Y el Señor alabó la acción de la viuda. El Señor dice, y lo dice el libro de Juan, cuando él hace reflexión a la viuda. En Marcos dice 12:44, si gusta búsquelo, 12:44. El Señor alaba, hermanos, la acción de un corazón con gratitud. Y dice el 44, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, dice, refiriéndose a la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, lo que el Señor quiere esta tarde transmitirles a través, hermanos, de su palabra, es que nosotros, hermanos, imitemos de alguna manera la vida, la forma de agradecer de Simón el leproso en este caso, pero que también seamos como esta mujer que derramó un perfume de gran valor. Quizás nosotros no tenemos perfume para derramar al Señor, pero tenemos muchas cosas que le podemos ofrecerle nuestra vida, ofrecer nuestro servicio, ofrecer alabanza al Señor, ofrecer agradecimiento, ofrecer los bienes, como los discípulos de la iglesia al principio dicen que todas las cosas las tenían en común. Tenemos mucho, hermanos, que ofrecerle al Señor, pero lo que falta en nosotros es una gratitud, un agradecimiento, que seamos cristianos agradecidos con el Señor por lo que han hecho en nuestras vidas. Que seamos, el libro de Éxodos, el capítulo 38, dice que las mujeres ofrecieron sus espejos, dieron lo que tenían. Cuando se estaba preparando los materiales para el templo de Salomón, dice que tuvieron que detener a la gente porque era mucho lo que daban, era gente agradecida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. No que dé dinero, no. El Señor es el dueño del oro y la plata. Lo que Él quiere es su vida. Lo que Él quiere es su alma. Lo que Él quiere es que usted se consagre. Lo que Él quiere es que usted le sirva. Lo que Él quiere es que usted testifique de lo que el Señor ha hecho en su vida. Que usted sea, hermana, hermano, agradecido con el Señor. Porque somos mal agradecidos. Y les voy a poner un ejemplo. Ni pagamos, la mayoría de los que estamos acá, a la persona que nos ayudó a venir a este país. No terminamos de pagar. Muchos quedaron enemistados con aquel que le hablaban desde El Salvador. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo no te voy a fallar, yo te voy a cumplir. Y le ayudaron. Y cuando estaba aquí, se olvidó del compromiso, aquellas palabras. Pero lo que el Señor quiere, hermanos, es que nosotros tengamos un corazón generoso para el Señor. Los fariseos tenían odio, Simón el leproso tenía agradecimiento, pero esta mujer tenía gratitud, de tal manera que ella no escatimó el valor para ungir
el cuerpo del Señor. Dice que todo lo dio, y lo dio por amor. Así como el Señor, hermanos. Dice que cuando estaba en la cruz, cuando estaba sufriendo, cuando estaba padeciendo dolor, Él le oró al Padre, le dijo: Padre, si es posible que esta copa no pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice que el Señor, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque dio su vida, porque no catimó. Ese es el amor de Dios, hermanos, para con nosotros. Seamos agradecidos, hermanos. Démosle al Señor tiempo. Démosle al Señor alabanza. Démosle al Señor gloria. Testifiquemos de Él. Cuente las maravillas que Dios ha hecho. Hoy estaba mi hermano Julio Bocanegra. Y yo no sabía el testimonio del hermano. El hermano estaba enfermo. El hermano dice que era desplazado en una silla de ruedas, pero que ahí habían dos pastores, un evangelista, y que oraron por él y recibió sanidad. Y está con nosotros. Y así usted puede decir: yo estaba enfermo. Yo puedo decir, hermano, yo era un alcohólico, era un joven muerto a mis 24 años de edad. Tengo que ser agradecido con el Señor. Tengo que testificar que el Señor tiene poder para levantar aún de entre los muertos aquel que cree. Dice que la hermana de Lázaro le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que cree, hermanos, todo le es posible. Pero tengamos un corazón generoso para con Dios. Como le digo, no estamos hablando de dinero. Predicamos el evangelio de la prosperidad. Porque aquí predicamos, estamos comenzando una obra. Estamos a la intemperie. Lo que el Señor quiere es que usted sea agradecido y que traiga su familia, que traiga sus vecinos, que vaya por las calles, que invite, que vaya a testificar y que diga: vamos a un lugar donde yo he recibido de parte de Dios el perdón de mis pecados. Y usted puede testificar como Simón, que él era leproso y que al ser limpio por el Señor, él invitó a Jesús a su casa. Eso es lo que quiere el Señor, que usted sea agradecido con Él y se ponga a la orden de esta obra, que se ponga a la obra, al servicio. Dios no quiere, hermano, dinero. Como digo, Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que Él quiere es el corazón. Lo que Él quiere es su vida. Lo que Él quiere es su entrega. Lo que quiere es que usted se santifique. Lo que Él quiere es que usted viva una vida agradable a Dios, honrándole por lo que Él ha hecho en su vida. Y a los amigos que están con nosotros esta tarde, no estamos pidiendo ninguno de sus bienes. Lo que el Señor pide es su corazón. Lo que el Señor pide es que usted le entregue su vida. Lo que el Señor pide de usted es que reconozca que es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Lo que Él necesita es que usted, cuando adore al Señor, cierre sus ojos y que le alabe y que le diga: gracias, Señor, por la vida. Que le diga: gracias, Señor, por el sustento. Gracias, Señor, por mi mujer. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, porque por ti tengo todo lo que he logrado hacer. Esa gratitud al Señor. Le diga: gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Esta mujer dio, hermanos, ungió el cuerpo del Señor
con un perfume que dice que Judas dijo, lo hubiéramos vendido, y lo que hubiéramos vendido le hemos dado a los pobres. Pero el Señor los reprende y les dice: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, mas a mí, dice el Señor, no me tendréis siempre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a orar. Póngase de pie esta hermosa tarde. Hermano, disculpe, yo iba a pedir que Dios me esté poniendo en el momento en mi corazón. Escucha ahí, no le escucho, hermano. No sé Acérquese. si pueda pasar para que yo les dé un testimonio grande y maravilloso que Dios le dio a mí. Vamos a hacer la oración y luego le damos el tiempo. Vamos a orar. Levante sus manos y adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Debemos ser agradecidos, hermanos. ¿Cuántos son agradecidos acá? ¿Cuántos tienen gratitud para el Señor? Alabe al Señor, hermano. Alábelo. Dele alabanza. Dele gloria y honra al que vive y reina. Esta mujer derramó un perfume de mucho valor. Nosotros le vemos gratitud al Señor. Dele gratitud, dele adoración, dele honra, gloria. Levante sus manos y vuelva de donde el Señor lo sacó. Muchos estaban en una cárcel. Un día de esto fui a visitar a un compañero de trabajo que le dio un derrame cerebral. Y aquel hombre postrado en su cama, le dije: Pedro, ¿crees que Dios te puede levantar de esta cama? Y me dijo: sí, Nelson, yo creo. Pero le dije: el día que el Señor te levante de esta cama, tienes que darle gloria y honra. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Muchos estábamos enfermos, cáncer, enfermedades que nos iban a llevar a la muerte. Nunca se olvide de donde Dios lo ha traído. Recuerde la misericordia de Dios. Alábele, hermano, alábele. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Dele gracias, dele gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor. Esta tarde queremos hacer dos invitaciones. Siempre que se predica el Evangelio de Jesucristo, debemos presentar y hacer dos invitaciones. Esta semana estudiamos: cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dice que el Señor, al ver a un ciego, le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Dice que este hombre le dijo: quiero recobrar la vista. Y que el Señor le devolvió la vista.
Si usted le pide al Señor que le perdone, Él es fiel y justo para perdonar. Pero es necesario que le entregue su vida al Señor. ¿Hay alguien esta tarde que quiera entregar su corazón al que vive y reina? Él no pide su dinero, Él no pide sus propiedades, Él lo que pide es su corazón. Hijo mío, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay alguien esta tarde que nunca le ha entregado su vida al Señor. Hoy es una buena oportunidad. Hoy lo puede hacer. Hay alguien que quiera entregarse al Hijo de Dios. Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que un día perseveró, que un día caminó, que un día Dios le usó. Quizás un día usted predicó la palabra, pero que vino la prueba, la tentación a su vida y que volvió atrás. Hay alguien que quiere reconciliarse esta tarde con el Señor. Solamente levante su mano y queremos orar por usted. Venga Cristo, venga Cristo, venga. Los tiempos son difíciles. El mañana no es nuestro. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor? Si no lo hay, vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias con esta alabanza, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dele gracias, dele gracias. Sírvale, Señor, sírvale. Adórele. Dele gloria y honra. No se avergüence del Evangelio. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Dele gracias. Dele gracias al Señor. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. ¿Quién vive, hermanos?